tal? ¿Cómo están? El Señor les bendiga ricamente. Bueno, hoy día vamos a compartir una palabra que nos habla del padre de la fe. Vamos a compartir una palabra de aquel hombre que un día le pudo creer a Dios, a las promesas que Dios le hizo, y por haberle creído es que se le pudieron cumplir. Porque Dios es un Dios que cuando promete algo, en verdad se compromete con su palabra para poder cumplir aquello que ha prometido. Esa es una promesa, algo que Dios dice que va a hacer con aquellos que lo pueden creer. Esa es una promesa de Dios y las promesas de Dios son firmes. Dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Así que vamos a ir a Romanos, al capítulo 4, en el verso 16, dice: por la fe, es por fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, las llama como si fuesen. Y creyó Abraham en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que ya se le había dicho, que así será tu descendencia. Y no se debilitó. No se debilitó Abraham en la fe al considerar, primer cosa, su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O tampoco se debilitó al ver la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. Tampoco se debilitó y ni dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. No dudó de la promesa que pudiera fallar, sino que hizo algo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, sino, dice que se fortaleció en fe, alabando y glorificando a Dios, diciendo que Dios era poderoso, plenamente convencido que era poderoso para cumplir todo lo que Dios le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió, le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Bueno, qué palabra más tremenda es esta, porque Dios habla con Abraham un día y le da promesas a Abraham. Abraham empieza a conocerlo a Dios y se da cuenta que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple con sus palabras. Que los ajustes tenían que hacerlos Abraham, no Dios, porque siempre el mal, el error, no está en Dios, sino en nosotros, los hombres, que tenemos falencia, que tenemos debilidades, que tenemos incredulidad, porque no alcanzamos a dimensionar la grandeza del Dios con que estamos tratando. Dios es un Dios todopoderoso, pero es un Dios que cuando da una palabra, Él se empeña en poder cumplirla. Pero no va a cumplir la palabra con toda la gente, sino con aquellos que se lo pueden creer. Porque Dios no tiene por qué cumplirle una promesa a un incrédulo, a una persona que está dudando, porque la duda anula la promesa, anula el pacto. Este es un pacto de fe, el que Dios tiene con el hombre. Y solamente la fe es lo que lo activa y lo mantiene vivo y lo mantiene al compromiso. Pero cuando nosotros somos incrédulos, Dios no tiene por qué cumplirle algo a un incrédulo. Dios es un Dios que ama a los que creen en Él. Y en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe primero y que también galardona a aquellos que le buscan. Entonces Dios es ese Dios que te ama, que me ama a mí, que nos da promesas, pero que espera que hagamos algo de nuestra parte. La parte nuestra es creerle a Dios. Y acá Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham que todo lo que iba a venir era por la fe, era por la gracia, para que no fuera por la ley. Y tampoco lo hizo para
que fuera dentro de la ley, porque las promesas que le dio Dios a Abraham fueron antes que la ley se emitiera, que la ley fuera revelada. Luego dentro de la ley también se obró por fe, pero mucho más cuando vino Jesucristo a confirmar todas las promesas y confirmar que todo era un regalo de Dios para aquellos que le pueden creer. En verdad no somos merecedores y eso es la gracia, porque no merecemos tanto bien y beneficio que Dios nos da, pero eso es la gracia. Cuando podemos creer se nos activa el favor de Dios y entonces recibimos el milagro, recibimos la promesa porque le creímos al Dios que no falla. No somos nosotros los que no fallamos, es Él el que no falla. Nosotros nos esforzamos en vivir creyendo y esa fe nos renueva, nos cambia, nos fortalece y nos ayuda a mejorar. Pero siempre el que no fallará nunca será el Señor. Por eso le dice a Abraham que dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Escucha y está atento a esto. Dios no le dice a Abraham, te voy a poner. Dios le dice, ya te he puesto por padre de muchas gentes. Y dice que él creyó, delante de Dios creyó, el cual da vida a lo muerto y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios da vida a los muertos y a lo que está muerto. Por ejemplo, hay sueños que se murieron, hay proyectos que se murieron, hay ministerios que se murieron, pero si podemos creer, Dios da vida a lo que está muerto. Y también llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, aunque no estén, aunque no existan, Él las llama. Un día llamó a Lázaro y Lázaro estaba muerto, pero como Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son, porque para muchos ya Lázaro ya no era, ya había partido, ya no estaba, pero Dios llama a las cosas que no son, como si fueran. Y entonces llamó a Lázaro, le llamó por su nombre y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, con su cuerpo en estado de putrefacción, se levantó de la tumba y salió de aquella cueva. Todos se asombraron porque es el Dios que nosotros servimos, que llama a las cosas que no son como si fueran y le da vida a los muertos. Entonces Abraham creyó a ese Dios y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. La promesa ya se le había dado, Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes, pero ahora él tenía que creer para que esa promesa se le activara en su vida y para que él pudiera llegar a ser padre de mucha gente. ¿Qué quiero decirte? Dios hoy te dice, por ejemplo, yo te he sanado, pero vos tenés que activar tu fe en el Dios que dice que ya te ha sanado para que llegues a estar sano, para que alcances la sanidad que Él ya te dio. Quiere decir que Dios ya te lo entregó, pero es tu fe, tu proclamación, tu convicción la que va a hacer que alcances, que tomes posesión de tu promesa. Y dice que Él no dudó de tres cosas. Primer cosa que no dudó, de su cuerpo que aún tenía 100 años y estaba medio muerto, su cuerpo ya envejecido, y Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero él era un ancianito. Pero dice que al mirar su cuerpo se vio y vio mucha imposibilidad. Mira, si es por dudar, si te mirás o mirás alrededor o mirás la circunstancia, vas a tener toda la razón para dudar de que se te pueda cambiar la circunstancia, la vida, ser sano, tenés todo. Pero si mirás con los ojos de la fe, vas a ver una esperanza, vas a ver luz al final del camino. Y eso es lo que Abraham hizo. Se miró y dijo, soy un anciano, tengo 100 años, pero, hay un pero. Dios dice que me va a dar un hijo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero yo le voy a creer a Dios. Y entonces dice que él no dudó al considerar su cuerpo medio muerto. Y luego miró a Sara. Y entonces el problema continuó. Y volvió a levantarse una tormenta en su mente, en su espíritu, pensando, yo soy un anciano. Bueno, lo supero, yo creo en Dios, Dios me va... Pero ¿qué de mi esposa? Es una anciana, pero encima
tiene el atenuante que es estéril y que hemos intentado de muchas maneras y nunca logramos tener ese hijo. Pero si Dios dice que es con Sara, yo voy a creer. Y no dudó de que Sara pudiera darle ese hijo. Se fortaleció, esa debilidad la venció. Y por último, cuando ya creyó que él podía, creyó que Sara podía, porque esto es lo importante, que aunque te mires y te veas tu debilidad, puedas creer en el Dios que fortalece y que su poder se hace patente en la debilidad del hombre. Cuando tú te ves que no puedes, Dios te dice, yo sí puedo. Cuando tú crees que no vas a llegar, Dios dice, conmigo vas a llegar. Cuando tú te miras y dices, todos han fracasado y yo también, Dios te dice, no vas a fracasar, por mi palabra lo vas a lograr. Y entonces es tu fe la que activa el poder del cielo sobre tu vida y circunstancias. Lo que puedas haber vivido, Él vivió estos años. Y no importa cuántos años has vivido una condición negativa. Lo importante es que ahora Dios quiere hacer algo para que salgas adelante. Y la tercera cosa en la que Él no dudó fue de la promesa. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios te da una promesa, pero sos vos el que la tiene que creer. Y que tenés que creer que Dios te eligió a vos. Y eligió todo lo que sabe de tu vida, para que en tu vida se cumpla un gran y maravilloso propósito. Dice que Él no dudó, sino que se fortaleció en fe. Tenés que fortalecerte en fe, escuchando la palabra, creyendo la promesa, mirando tu descendencia. Por eso lo llevó afuera y le mostró las estrellas. Y le dijo, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Te bendiga ricamente. Dios no ha cambiado. Espero que venzas tus temores y superes tus incredulidades, porque Dios está listo para hacer un milagro en tu vida. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque así como Abraham pudo creerte, nosotros también. Porque aunque Abraham era un anciano, pudo creer en el poder sobrenatural de tu palabra, de tu presencia, de tus promesas, y creyó, y eso activó y hizo el milagro. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, por el milagro que hoy vas a hacer en la vida de mis hermanos. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente.